Todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios por todo lo que están. Mano Jorge, bienvenido. Cada uno de ustedes, bienvenido. Vamos a orar por la palabra. Dios es bueno, Dios es grande y es poderoso. Amén. Así es que le invito a que me ayude a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Y no solamente con nosotros, Señor, sino que con todos los que están, Señor, en un lugar de la tierra, en un hogar, en un trabajo, donde quiera que están, Señor, tú eres bueno con cada uno de ellos. Señor, te damos las gracias, porque nos permites el día de hoy, Señor, estar en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, que nuestro corazón y nuestro espíritu estén atentos a tu voz, al mensaje, a la palabra que traes a nuestras vidas, Padre. Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que esa palabra, Señor, que tú has escrita, esa palabra, Señor, que tú has enviado el día de hoy a nuestras vidas, Señor, sea como dice tu palabra, como ese martillo que quebranta lo más duro de nuestro ser, como ese fuego, Señor, que purifica nuestro ser, Señor. Padre, que tu palabra como martillo y como fuego, Padre, puedan, Señor, quebrantarnos, puedan, Señor, ese fuego, Señor, consumir esas cosas malas, esas escorias que todavía están dentro de nosotros, Señor. Esas cosas que a ti no te agradan, Señor. Que seas tú, Señor, depurando nuestras vidas cada día más y más, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria. Puede sentarse, amada iglesia. Nuevamente sean bienvenidos todos. Gloria a Dios, todos. También todos los que nos miran y nos oyen por este medio de Facebook en vivo. Gloria a Dios, sean todos bienvenidos. Así es que vamos a estar en Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40 y vamos a estar Génesis capítulo 40. Amén, gloria a Dios. Cuando lo tengan me da un fuerte amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 40. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 40. El domingo hablábamos de cómo Dios había disciplinado a este joven José. Lo disciplinó en la forma de convertirlo en un siervo. Lo disciplinó en una forma de que él pudiera desarrollar su dominio propio. Y como decíamos ese día, que él pudo tener dominio propio cuando la mujer de Potifar quería que él se acostara con ella. Pero no solamente tuvo dominio propio en su cuerpo físico, sino también en su miembro, que es la lengua. Amén. Pudo quedarse callado y pudo tener el control de su lengua y no decir que lo que la mujer decía era una gran mentira, era una falsedad, sino que callado permitió que fuera puesto en la cárcel. Y vemos qué lindo Dios lo estaba disciplinando, porque sabía que lo iba a ir a sentar al trono de Egipto para poder salvar una nación, para poder salvar a su familia. De la misma manera, Dios tiene que disciplinarlos a nosotros en muchas áreas de nuestra vida, para que podamos servir de salvación a otros y que también nosotros podamos ser salvos y honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Así es que vamos a leer Génesis capítulo 40, versículo 14. Versículo 14. Y dice la palabra de Dios: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Amén. Dios venía disciplinando a José. Pero acá José está cometiendo un error muy grave. Acá José está cometiendo un error que muchos de nosotros cometemos o vamos a cometer o hemos cometido. Y es el error de estar confiando en el hombre. Él aquí está confiando en una persona. Está confiando en el copero del rey y le está pidiendo un favor.
le está pidiendo al hombre que tenga misericordia de él y que cuando esté delante del rey le diga que él está ahí y lo saque de la cárcel. Y por ese error que comete José, llega un momento que él se encuentra que ha quedado olvidado en la cárcel. Y se da cuenta que él es un siervo dentro de la cárcel, pero ha quedado olvidado. ¿Por qué? Porque como sabemos la historia, él fue puesto en la cárcel por no haber cedido a los deseos de la esposa de Potifar. Pero él tenía el privilegio de que Dios estaba con él. Y que Dios poco a poco iba cumpliendo la vida de este joven, iba cumpliendo poco a poco los sueños de este joven. Los sueños que él había tenido anteriormente, Dios los iba cumpliendo conforme él se los había dado poco a poco en la vida de él. Y estos sueños proféticos que tuvo este joven José, conforme fue pasando el tiempo, se hicieron una realidad. Y cuando está dentro de la cárcel, porque los que manejaban ahí ese lugar se daban cuenta de que José tenía algo muy especial. José tenía algo muy lindo sobre la vida de él. En José había algo muy hermoso. En José había algo que hay en tu vida y hay en mi vida también. Y hay para todos aquellos que lo quieran también. Y era la presencia de Jehová de los ejércitos en la vida de él. Porque leíamos ahí en el capítulo 39 que la presencia de Jehová estaba con este joven, como está con cada uno de nosotros el día de hoy y como estará el resto de nuestros días en esta tierra. Pero estando él allí, suceden dos cosas. Suceden que se agregan dos compañeros más a la prisión. Y como dice el versículo 40, versículo 1, lo vamos a leer, dice que dos compañeros nuevos, dos amigos, dos visitantes nuevos, se encuentra José en la cárcel. Y dice, versículo 1 del capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba ¿quién? José, preso. La palabra de Dios no nos enseña qué delito o qué crimen cometieron estos dos hombres. Lo único que dice que delinquieron en la casa del rey de Egipto y van a hacerle compañía a José, quien era puesto en esa cárcel inocentemente. Como Dios, vemos acá que está trabajando en la vida de José y le manda a estos dos hombres para que él pueda platicar y tener conversación con ellos. Y como tú y yo sabemos, Dios es tan lindo y maravilloso que tiene el cuidado de todas las cosas de nosotros. Y al llevar a estos dos hombres ahí donde estaba José preso, es para que él aprendiera algo. Siempre la disciplina y la enseñanza que Dios le quiere dar a este joven. Por el amor que él le tiene a José. De la misma manera, Dios muchas veces nos va a disciplinar a nosotros por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y sabemos que todo esto lo permitió Dios porque José fue llevado preso injustamente. Pero José tenía algo presente en su vida, que aparte de interpretar los sueños que Dios le daba, él sabía que la palabra de Dios se tenía que cumplir en la vida de él. De la misma manera, la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Esta palabra de Dios se va a cumplir para todos aquellos que la escuchan, ya sea para bien o para mal. La decisión siempre queda en uno como persona, como ser humano,
cómo quiere que esta palabra se cumpla en la vida de uno. Que se cumpla para bien o se cumpla para mal. Vamos a irnos al versículo 8. Versículo 8. Dice el versículo 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contámelo ahora. Este copero y este panadero, en un momento que platican con José, le dicen que ellos han tenido un sueño y que ese sueño los ha estado perturbando y ha estado quitando la tranquilidad de estos dos hombres. Pero qué lindo y maravilloso lo que nos enseña la palabra. En este versículo, aquí Dios nos está diciendo algo que este joven José tenía, algo que este joven José poseía. Y Dios quiere que también nosotros lo tengamos y lo poseamos. Amén. Y dice el versículo 8, lo vamos a volver a leer. Alguien que me lo lea con voz fuerte, por favor. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones. Contádmelo ahora. Mire lo que Dios nos está diciendo aquí. Que este joven José humildemente reconoció el poder de Dios. Él fue muy humilde y le dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuando le cuentan los sueños, él no dice: ok, cuéntemelo, yo soy el soñador. Con Dios somos muy amigos, que Él me cuenta todo y yo se lo voy a decir. No, Él humildemente le dice a estos dos hombres: ¿no son de Dios las interpretaciones? Le está dando toda la honra y la gloria. ¿A quién? A Dios. A Dios. Les está diciendo que no hay nada imposible para Dios. Por eso el apóstol Pedro allá nos dice en las cartas que él escribe a las iglesias, les dice que nos humillemos pues bajo la mano poderosa ¿de quién? De Dios. Y cuando tú y yo nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, dice que Él nos va a exaltar a su tiempo. Y eso es lo que está haciendo este joven José, reconociendo que se tiene que humillar ante Dios para que Él el día de mañana lo exalte. Y cuando llegue el tiempo, Él pueda recibir su liberación. Y algo que nos dice la escritura, que estos dos presos estaban encadenados. En cambio José no, él caminaba tranquilamente porque él era inocente y aparte de eso era el administrador de la cárcel. Y José les interpreta el sueño y lo vamos a leer para que conozcamos qué es lo que pasa. Entonces el jefe de los coperos, estoy en el versículo 9, contó sus sueños a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor. Viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón, y daba yo la copa en mano de faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Cuando José le va a dar esa interpretación, él ya ha pasado tiempo con Dios. Dios ya le ha revelado los sueños, ya le ha dicho qué es lo que significa. Y le dice: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerla cuando era su copero. Entonces, ahí le está diciendo que él va a ser restituido. Ya después, el panadero
el versículo 16 dice, viendo el jefe, vámonos hasta el versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veías 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días, Dios quitará a Faraón tu cabeza. Al cabo de 3 días, quitará a Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. José les interpreta el sueño al copero y al panadero. Y la escritura nos dice que como José les interpretó ese sueño, así pasó. Pero acá en el versículo 14 que leímos al principio está el error de José. Porque la interpretación de José, él sabe que este copero va a ser restaurado y en 3 días va a estar frente a ¿quién? Frente al rey de Egipto, frente a Faraón. Y José ya sabe lo que va a pasar con el copero. Y ahí es donde él pone su confianza en este hombre. Pone en el hombre que ahí está la solución a su libertad. Pone la confianza en que en el hombre está la solución de los problemas. Y no, amada iglesia, la solución de tus problemas, de tus necesidades, se llama Jesucristo. Amén. Quien te resuelve tus problemas, te da todo lo que tú necesitas, es Dios, no el hombre. Amén. Por eso en el versículo 14 José le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y Dios le da otra lección a José. Dios hace que a este copero se le vaya la memoria y que no se recuerde de lo que José le pidió. Dios trabaja en la mente de este hombre para que se le olvide el favor que le pidió José. Porque si este hombre, saliendo después de los 3 días de la cárcel, le dice al rey que ahí está José y lo saca, José le hubiera dado la honra y la gloria al hombre, no se la hubiera dado a Dios. Amén. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Dios hace tantas cosas buenas, maravillosas en cada uno de nosotros. Hace muchas bendiciones y nosotros muchas veces pensamos que es por nuestro esfuerzo, es por esto, es por lo aquello, y se nos olvida que a Dios hay que darle toda la honra y toda la gloria. Amén. Y José se olvidó de pedirle ese favor a Dios, sino que se lo pidió ¿a quién? Al copero. Y el copero se olvidó de José. Si quizás tú haces memoria, empezamos a hacer memoria, ¿cuántos favores le pedimos a alguien y no nos hicieron ese favor? Pero también pensemos cuántos favores nos pidieron a nosotros y nosotros tampoco los hicimos. Entonces, muchos se olvidaron de que les pedimos un favor. Y nosotros también nos olvidamos de que muchos nos pidieron un favor. Pero José aprende la lección. Y José aprende que aunque aquel hombre se ha olvidado, Dios no se ha olvidado. Y eso es lo más lindo. No importa de quién nosotros nos olvidamos. Si nosotros nos olvidamos de alguien que nos pidió un favor, Dios no se olvidó de esas personas y les dio la bendición. Amén. De la misma manera, de aquellos que se olvidaron de nosotros, Dios no se ha olvidado de nosotros. Y eso es muy lindo y maravilloso. Y aquí sucede una cosa.
José tenía 17 años cuando llegó a Egipto. Tenía 17 años, pero cuando sale de la cárcel tenía 30. Significa que él pasó en un proceso con Dios de 13 años. Pasó como criado y como prisionero. Y leamos 41, Génesis 41, versículo 46, por favor. Génesis 41, versículo 46. Amén. ¿Qué dice? Lean. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuántos años tenía José cuando salió de la cárcel? 30 años. 30. Pero él fue llevado a los 17 años, entonces tuvo 13 años en ese proceso, en esa disciplina, en esa preparación que Dios estaba haciendo en la vida de él, sabiendo que iba a ser el segundo al mando en Egipto. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios acá? Que así como tuvo un tiempo para preparar a este joven para lo que le venía, así Dios nos quiere preparar a cada uno de nosotros también. Amén. Pero para que ese proceso sea lindo y maravilloso, para que esa preparación en nuestras vidas dé fruto, tenemos que rendirnos a Él. Amén. Tenemos que humillarnos a Él. Tener que reconocer que solo en Él vamos a lograr lo que queremos. Yes, hermano. Yes. ¿Y qué es lo que sucede acá? Todos sabemos que José era un hijo amado por sus padres, pero era odiado por sus hermanos, era rechazado por ellos también. Y que sabemos la historia que le vendieron como esclavo, pero que un día lo encontraron como rey. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros decimos, José, después que el copero se olvida de él, del favor que le pidió, haber dicho, ya pasaron casi 2 años desde que le di el significado de ese sueño y yo estoy aquí todavía. Y quizás se preguntó José, ¿por qué las personas que no se merecen un milagro, Dios se los da? ¿Por qué Dios actúa a favor de otros y no a favor mío? Quizás haber dicho José, yo soy inocente, yo estoy aquí por culpa de una mujer, por chambre, por mentir. Pero ¿por qué otros se benefician cuando yo tendría que ser beneficiado? Yo que estoy tratando de hacer las cosas bien, yo que me quedé callado para venir a la cárcel, yo que le he sido fiel a Potifar, yo que estoy trabajando aquí dentro de la cárcel, yo que no quiero pecar contra Dios, no recibo el milagro. Pero este copero solo le dije lo que iba a pasar y ya está nuevamente allá. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, que nos preguntamos por qué Dios a otros los bendice y los bendice. Y si hacen esto, hacen lo otro, ¿y nosotros qué? Tenemos que saber que Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Amén. Y que a su tiempo Él va a llegar con la solución de ese problema que nosotros tenemos. Amén. Él va a llegar, no en el tiempo de nosotros, no llegó en el tiempo de José, no es cuando José quería que le dijo al copero, acuérdate, haz misericordia de mí, no, fue en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios sabía que estaba listo para salir. De la misma manera, Dios sabe nuestro tiempo, cuándo nos va a solucionar ese problema, nos va a dar la respuesta que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque estamos siendo disciplinados con José. Y sucede algo muy lindo también acá, que le dice en el versículo 14, alguien que me lo vuelva a leer, por favor, 40:14.
Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y le está pidiendo ese favor, pero él se da cuenta que ha quedado ahí. Y dice él, ha de haber dicho José, yo que necesito, tengo una necesidad de salir de este problema, tengo una necesidad de salir de esta prisión porque soy inocente, pero ¿por qué yo no puedo experimentar esa libertad? Ha dicho José. Y este hombre que cometió un delito a su rey en Egipto, a Faraón, ya está en libertad, y yo ¿por qué no? Pero José tenía que entender que el plan y el tiempo de Dios es perfecto en la vida de él. El tiempo y el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros es perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Amén. Y ese mismo plan lo tiene para con cada uno de nosotros. Pero como sabemos todos acá en la Escritura, vamos a leer el 41:12, Génesis 41:12. Génesis 41:12, ¿lo tenemos? Amén. Dice, estaba ahí entonces aquí, mira, aquí el copero después de 2 años se recuerda. Y dice, vamos a leer desde el 11. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven que le dice, hebreo. ¿Están todos ahí? Siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces, versículo 14, que dice, entonces Faraón envió ¿qué? Y llamó a José, y lo sacaron ¿qué? Apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestiduras y vino ¿a qué? A Faraón. A Faraón. Qué lindo esto en el cual el hombre piensa que todo aquello ha quedado olvidado, pero a Dios no se le olvidan las cosas. Amén. A Dios no se le olvidan las cosas. José es una tipología de Jesucristo. De lo mismo que Jesucristo iba a venir a sufrir por amor a cada uno de nosotros. Y así como trataron a José injustamente, lo traicionaron, soportó la tentación, estuvo arrestado, al final fue quedado libre. Y José, por haber soportado esa disciplina de Dios, de permanecer fiel a Dios, Él lo restauró y lo puso al mando ¿de quién? De Egipto. Y Él pudo salvar la vida de la familia de Él y de la nación de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios empieza a usar un sueño en la vida de Faraón, y ese sueño perturba la mente de Faraón. Cuando sabemos que Faraón estaba dormido y empieza a soñar con 7 vacas flacas y 7 flacas gordas, y él no entendía ese sueño. Y ahí es donde el copero se acuerda y le dice, Faraón, ¿qué te pasa? ¿Estás turbado? Sí, por esto y esto. Yo conocí a alguien, y le cuenta la historia. Por eso es que lo manda a traer rápidamente Faraón, y llega José y le dice, sí, le dice, vamos a ver qué es este sueño. Y sabemos cómo José se lo interpreta y le dice que van a haber primero 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y dice Faraón, ¿dónde voy a encontrar una persona sabia, con un conocimiento, con algo que esté preparado para poder administrar todo esto y que no haya una gran cantidad
de muertes por falta de hambre. Y Dios se da cuenta que enfrente tiene a este joven que había sido preparado ¿por quién? Por Dios. Y lo pone él al mando. Y todos sabemos la historia de lo grande y maravilloso que hizo Dios en la vida de este joven, que pudo administrar bien las cosechas y pudo guardar para los 7 años de hambre, para que no hubiera muerte en todo ese territorio de Israel. Al final, conocemos la historia que su papá, Jacob, y sus hermanos se quedan un tiempo sin comida. Pero ellos saben que en Egipto hay abundancia. ¿Pero por qué hay abundancia en Egipto? Porque la presencia de Dios está en una vida ahí. No en todas, sino que en una vida, en José. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, va a haber abundancia. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, va a haber abundancia. Amén. Y tenemos que tener esa confianza y esa seguridad que la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Aunque en otros lugares esté pasando esto, lo otro, calamidad, problema, esto, Dios está con nosotros. Y Dios estará con cada uno de nosotros. Ellos, por ser malos con su hermano, estaban muriendo y estaban a punto de morirse de hambre. Y los mandan y van a Egipto. Y se presentan delante de José, pero no lo conocen. Están delante de su hermano, delante de su familiar, delante de su sangre y no lo conocen. No lo reconocen. Pero José no se da a conocer. ¿Por qué decimos que José es una tipología de Cristo? Porque así lo describe la palabra de Dios. De la misma manera, cuando Jesucristo vino a la tierra por su pueblo, por su nación, y lo visitó literalmente en cuerpo, en ser humano, se presenta a ellos y les dijo: aquí estoy, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo, aquí estoy, yo soy Jesús, yo y el Padre uno somos. Y Juan da testimonio de mí. Y mis discípulos me siguen y hago milagros, hago maravillas. Aquí estoy, yo soy Dios. Antes de Abraham yo soy. Antes de la creación de los cielos y la tierra yo soy, les dice Jesús. Y no lo conocieron. Lo despreciaron, lo desecharon. Y Jesús se presenta delante de ellos como el Salvador de sus vidas, como para salvarlos, perdonarlos y darles vida eterna. Pero ellos lo rechazan y no conocieron a Jesús. De la misma manera, cuando los hermanos de José se presentan a él, no lo conocen. No se dan cuenta que él es el que va a salvar sus vidas, su familia, sus nietos, su nación, su pueblo. Están delante del Salvador en ese momento de José, pero no lo conocieron. Pero todos sabemos la historia, que la segunda vez que llegan los hermanos donde José y los pasa al frente y les prepara un banquete, él se da a conocer a ellos. Y cuando se da a conocer, fue algo feo, horrible para los hermanos, porque sabían lo que le habían hecho. Sabían lo que le habían hecho a este joven José. La primera vez que estuvo con ellos no lo conocieron. La segunda vez lo vieron y lo conocieron. De la misma manera, Jesucristo, la primera vez que estuvo delante de su pueblo, de su nación, de su linaje, no lo conocieron, lo desecharon. Pero esta segunda vez que venga Jesucristo, lo van a reconocer. Amén. Pero ya no va a ser para salvación terrenal. Va a ser para salvación terrenal, porque están a punto de destruir a Israel cuando Él se presenta. Pero tiene que venir la segunda vez y ahí lo van a reconocer para volverlos a salvar. Es lo mismo que hizo José.
Por eso José es una tipología de Cristo. Y ya la segunda vez que Jesús se les presente, ya viene con espada a salvar a su pueblo, a su nación. Y ahí viene la iglesia con él. Por eso Jesús se les revela la segunda vez a ellos. Y así va a ser el Señor Jesucristo en su segunda venida. Se va a revelar a su pueblo, a su nación para salvarlo. Ahora estamos en el tiempo de la salvación, estamos en el tiempo de la misericordia, estamos en el tiempo del perdón. Cuando Jesús venga va a ser el tiempo del juicio. Por eso José se equivocó y le dijo al copero: acuérdate de mí y ten misericordia. Nosotros a quién le tenemos que decir que se acuerde de nosotros y que haga misericordia es a Jesús. Amén. Porque el hombre no puede salvar a nadie. Al hombre todo se le olvida, pero a Dios no se le olvida. Dios es el único que trae salvación y vida eterna a nuestras vidas. De la misma manera, este joven fue preparado. Y fue su último error que él cometió. Fue haber confiado en el hombre. Pero cuando Dios lo disciplinó 2 años por ese error de haber confiado en el hombre, le enseñó a confiar en el Dios Todopoderoso. Amén. Dios quiere enseñarnos cada día a confiar solamente en Él. Sus hermanos, cuando vieron a José, se postraron delante de él y lo adoraron. La gente allá afuera en el mundo no quiere adorar ni postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita que es tiempo, ahorita que es el tiempo de la salvación, pero un día se van a postrar. En su segunda venida, que Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores a la tierra, entonces lo van a adorar y se van a postrar delante de Él. Amén. Pero qué lindo es cuando lo hacemos voluntariamente, porque estamos en el tiempo de la salvación y de la vida eterna. José se equivocó humanamente, pero Dios en su misericordia, Dios en su amor, le enseñó. Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros cómo relacionarnos con Él. No nos quejemos. No miremos que solo es un problema aquí, un problema allá, esto y lo otro. No. Miremos el control que tiene Dios sobre nuestras vidas y qué es lo que Él nos quiere enseñar. La solución la tiene Dios. La respuesta la tiene Dios, no las tienen las personas. El problema es que nosotros confiamos en las personas pidiéndole un favor, algo. No, las personas no nos van a poder ayudar. El único que nos ayuda es Dios, que va a usar personas, pero al tiempo de Él, no a nuestro tiempo. Amén. Acá José aprendió a poner toda su confianza en Dios, al saber que aunque otros que no se lo merezcan reciben bendiciones, Él va a recibir la suya. Amén. Porque las de Él son mejores, porque las va a recibir en obediencia, en amor y en paciencia, porque está confiando en Jesús, el Salvador de nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre. Gracias, Padre Jesús, por esta palabra tan linda y maravillosa que está en la historia de este joven José, Señor. Un joven, Señor, que en un momento quizás de desesperación, de querer salir de